Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15, narran una historia muy conocida y dice de la siguiente manera. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Viendo que venía gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Quisiera que la iglesia se llevara esta palabra en el corazón, de que cuando nosotros no sabemos qué hacer, Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Así que esa frase que Dios me dio un día, para mí ha sido un rema del Señor. Un día en angustia, quizás como usted a veces lo ha pasado. Y no sé cómo esté su vida hoy. Yo estaba de rodillas orando en Santa Lucía cuando todavía la iglesia estaba allí. Yo tenía angustia orando por una situación que estaba pasando. Y escuché la voz de Dios que me dijo: ten paz, porque lo que se ha salido de tus manos no se ha salido de las mías. Y esa palabra es para usted hoy. Lo que se sale de sus manos no se sale de las manos de Dios. Cuando usted no sabe qué hacer, Dios sí sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigue diciendo el texto. Mire lo que dice el versículo del 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, lo que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte el sol. La reflexión la he titulado así: las multitudes tienen hambre. ¿Las multitudes qué? Las multitudes tienen hambre. El contexto de lo que hemos leído nos dice que Jesús acababa de estar con los judíos, los maestros, los que sabían la ley. Y cuando está con ellos, ha discutido algunas cosas y determina apartarse y se va con sus discípulos. Y como era costumbre en su ministerio, él atravesó en su barca o en la barca con los discípulos una vez más el mar de Galilea, o el lago Genesaret que se llama, o el mar de Tiberias como lo dice Juan. Y atravesó. Los entendidos dicen que la travesía de Jesús tenía una distancia de 7 kilómetros en la barca. Y como la gente lo había visto hacer milagros, lo había visto sanar a los enfermos, querían estar al lado de Jesús. Entonces, mientras Jesús recorrió 7 kilómetros en la barca, dicen los entendidos que las multitudes caminaron 15 kilómetros alrededor del mar de Galilea. Y cuando Jesús llegó a este lugar que se llama, llamado Betsaida, no la ciudad de Betsaida, sino un paisaje donde había una montaña, pero también había una llanura. Entonces cuando Jesús llega allí, las multitudes ya habían llegado. Es una experiencia especial que tiene Jesús. Y bueno, las multitudes quieren más de Dios, quieren un milagro. Y a veces nosotros podemos juzgar las multitudes porque las multitudes tienen hambre. Y le estoy hablando de los que no tienen al Señor en el corazón. Yo llegué temprano a este lugar con algunos hermanos. Y cuando uno llega a este lugar, uno ve borrachos, gente que pasó la noche en los prostíbulos, gente que está atada por los vicios, sin esperanza. Vi a una persona sentada o recostada en una pared y lo vi solo allí. Y yo decía: ¿qué piensa esa persona?
¿Dónde está su familia? Entonces hay multitudes que tienen hambre y las multitudes quieren saciarse, y en este momento corrieron donde estaba Jesús. Entonces lo primero que vemos es una crisis, porque aquí hay una multitud necesitada de milagros. Querían recibir un beneficio. Si bien es cierto que el Señor después las tuvo que confrontar, de que no solo lo buscaran por el pan, sino que lo buscaran porque Él es el pan de vida eterna. Pero aquí vemos que las multitudes están hambrientas. 15,000 personas aproximadamente. Dice que se recostaron 5,000 varones. Pero también ahí estaban las mujeres y estaban los niños. Era el tiempo de la Pascua, se acercaba la Pascua. Eso dice que había mucho más gente. Y estas multitudes estaban hambrientas. No tenían que comer, no tenían que comer. No habían almacenes, no estaba de uno, no estaba Justo y Bueno, no estaba El Éxito, no estaba Carrefour, no estaba Jumbo, no había nada. Era un paisaje solitario, no había que comer. Y allí el día también estaba declinando. Eso quiere decir que esos elementos a veces se convierten en elementos espirituales. Multitudes, no hay nada, no hay esperanza. ¿A dónde corre la gente para ser saciada? Para algunos el día está declinando. Y aquí hay una crisis. Pero frente a la crisis, el Señor actúa y tiene una estrategia, y es hacer conexiones. Diga conmigo, conexión. Mire cómo el Señor hace conexiones. La primera conexión que el Señor hace es con los discípulos. Y al primero que aborda es a Felipe. Y le habla a Felipe y le está diciendo que de dónde iban a comprar pan para que comiera toda esa gente. ¿Sabe por qué le preguntó a Felipe? Porque Felipe había nacido en esa región. Y a veces podemos conocer el sector, conocer las circunstancias, pero no tener la respuesta. Y dice: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Y Felipe, la verdad, observa la situación, pero no sabe realmente qué hacer. Y él está diciendo estas palabras. Felipe dice: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe qué era 200 denarios de pan? ¿A cuánto les gusta comer pan? Mire, la multitud era así como ustedes, mire, hambriento de pan, hambriento de pan. Un denario, escúcheme esto, un denario era el salario que un obrero recibía por un jornal, por un día de trabajo. Si lo traemos a Colombia, y ya hicimos las cuentas en el primer servicio, 200 denarios era como 200 días de trabajo de un trabajador que gana el mínimo. Eso es más o menos, escúcheme, más o menos 5,600,000 pesos. ¿Usted se imagina a alguien llegando a una panadería? Vecino, ¿me vende 5,600,000 pesos de pan? Usted le mueve el piso al panadero, él no sabe qué hacer. 5,600,000 pesos de pan, que creo que si los trajéramos aquí se desaparecerían en un momentico. 5,600,000 pesos. Y lo que está diciendo Felipe es: si compráramos 5,600,000 pesos de pan, no alcanzaría para que cada uno pellizcara un poquito el pan. Y ahora entra también Andrés en escena, el hermano de Simón Pedro. Y ahí es donde está haciendo esa conexión con él. Y está mirando cómo Andrés resuelve el conflicto. Oiga, el Señor es tremendo, porque Él sabía que iba a hacer, pero los deja pensar. Los mete en un examen de la fe. Y déjeme decirle esto: todo el que quiera seguir al Señor tendrá que pasar por exámenes de fe. Así que a veces el Señor nos mete en algunas circunstancias que nos sentimos embolatados, pero Él sabe qué hacer. ¿Decimos amén? Así que no nos desesperemos, porque nos puede pasar lo de Felipe y lo de Andrés: estar con Jesús, pero no saber cómo resolver la situación. Ahora viene otra conexión, no solo con sus discípulos. Y algo que quiero hacer énfasis, porque el tiempo es breve, es mirar cómo Jesús hace conexiones generacionales. Escúcheme esto: conexiones generacionales. ¿Recuerdan ustedes un pasaje donde los discípulos quisieron estorbar a los niños y el Señor bravo tuvo que decir: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Recuerdan ese texto, verdad? Eso ya había sucedido antes de esta experiencia. Parece que los discípulos habían aprendido a que los niños no se desechan, los niños se aceptan y a los niños se les ama. Entonces, mire lo que hace. Frente a la crisis, Andrés no pudo ignorar y no pudo rechazar
a un muchacho. Aquí dice que era un muchacho. De los 4 evangelios, Juan es el único que nombra al muchacho. Y en la Nueva Traducción Viviente dice un muchachito. Hay evidencia que era un niño como los que hoy estamos viendo aquí en la iglesia con camiseta verde o camiseta azul. Era un niño así. Y el bendito niño andaba con 5 panes de cebada. Escúcheme esto. El pan de cebada era el pan de los pobres. No tenía brevas, no era hawaiano, no tenía arequipe, no era relleno con queso. Era el pan de los pobres, el pan de los pobres. Y dice que tenía 2 pececillos. Y se apunta a saber que no eran los grandes peces que se sacaban del mar de Galilea. ¿Sabe qué eran? Eran pequeños, como los de una caja de sardinas. Y Andrés dice, bueno, aquí hay esto, pero ¿qué es esto para una multitud? Y se da cuenta que en la Biblia eso sucedió varias veces, como la mujer del aceite que dijo, pero este poquito ¿de qué sirve? Y Dios es especialista en multiplicar lo poco, en operar milagros de lo que parece insignificante. Él lo sabe hacer. Pero mire cómo el Señor aquí está dándole la importancia. ¿Quién llevaba la respuesta a esa necesidad? ¿Quién la tenía en las manos? Un niño, un muchachito, un jovencito tierno. Y aquí vemos que para que las multitudes hambrientas fueran alimentadas, Dios conectó las generaciones. ¿Quiénes fueron importantes aquí? Diga los discípulos. Los discípulos, una generación adulta, pero la generación adulta también necesitó de la nueva generación, de los niños. ¿Qué peligro podemos tener nosotros de, como la cultura de aquella época, ignorar a los niños y creer que los niños son, quite chino, bobo, quite de aquí, ay, usted es cansón? ¿Sabe? Ese niño tenía lo que no tenían los adultos. No solo los panes y los peces, sino la fe inocente. A este niño nadie lo obligó. Permítame imaginarlo. El niño ve la multitud. Quizás escuchó el diálogo de los adultos. Y el niño dice, bueno, yo aquí tengo esto, ¿por qué no le dan de comer con esto? ¿El niño tenía qué? El niño tenía la fe. A veces creemos que nosotros los grandes tenemos más que los niños. Y yo creo que a veces los niños tienen más que nosotros. Tienen una fe inocente. Una fe que mueve montañas. Una fe dependiente de la misericordia y del poder del Dios grande y maravilloso. Por eso aquí hay una conexión de generaciones. Yo bendigo a los papás de estos muchachos. Bendigo a los papás de los niños. Ustedes son bienaventurados. Es un privilegio tener niños en la casa. Es un privilegio. Bendigo a los abuelos que tienen los nietos, pero no cría a los nietos porque usted ya crió. Y si usted crió bien a sus hijos y usted dice que va a criar a sus nietos, usted los va a dejar malcriados, porque esta tarea le corresponde a los papás. Pero los abuelos, porque yo ya soy abuelo y estoy chicaneando porque ya soy abuelo. Los abuelos estamos llamados a inspirar, como la abuela Loida, Timoteo, a bendecirlos, pero no a criarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno debe saber algo importante. Escúcheme esto, por favor. Todo adulto necesita de un niño. ¿Usted sabía que los adultos necesitamos de los niños? Como los niños necesitan de los adultos. Le pregunto, ¿quién de los aquí presentes, no le estoy hablando ni de hijos, ni de nietos, ni de sobrinos, quién de los aquí presentes tiene un niño amigo? Un niño amigo. Yo tengo niños amigos, niños que están aquí, Pablito, Juancho. Y qué lindo que nosotros, escúcheme esto por favor. ¿Sabe qué necesitan los niños? De adultos que dejen una huella bonita en el corazón de ellos. No voy a decir cosas porque aquí hay niños, pero infortunadamente muchos adultos han dejado huellas desagradables en el corazón de los niños. Pero que Dios nos ayude. No se da cuenta en este texto y en el texto cuando dice dejad a los niños venid a mí, no se da cuenta que los niños no fueron directamente a Jesús. Siempre usó un adulto para llevar al niño a Jesús. Ay, pastor, entonces un niño no puede ir directamente al Señor. Sí, pero ¿sabe qué necesitan ellos? Que un adulto les inspire a la fe, que un adulto les muestre el camino. Y yo alabo a Dios por los adultos, los papás, los abuelos, los que tenemos niños amigos. Alabo a Dios por estas personas que a través de su testimonio, su siembra, su oración, su buen ejemplo, le muestran el amor de Jesús al corazón del niño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es nuestro llamado. Los niños son una impresionante grabadora. Los niños no olvidan detalle. ¿Quién los tocó? ¿Qué palabra les dijeron? ¿Cómo los trataron? Ellos no lo van a olvidar. Y lo más tremendo es que ellos van a crecer. Y nosotros los adultos vamos para ancianos.
Y qué lindo que cuando estos muchachos crezcan, no tengan que llorar de recuerdo de lo que se hizo mal con ellos de pequeños, sino que digan, oiga, él me ayudó. Ese hombre que hoy tiene el cabello blanco, esa mujer que es anciana, nunca olvidaré lo que hizo por mí cuando yo era un niño, cuando era una niña. Qué lindo dejar esta huella especial. Decimos amén. Y por eso usted va a ver que esto generó una gran consecuencia. ¿Cuál fue? La comprensión de la unidad. Porque ahora que el Señor conectó a los discípulos, conectó con los niños, ahora conectó las generaciones, y ahora una consecuencia es que esa conexión de la iglesia es la que va a llevar a que juntos alimentemos a las multitudes que tienen hambre. Ayer se hizo un evangelismo, gracias Laura por el trabajo que se hizo en misiones, y allí se hizo un trabajo especial. Estuvo Castillo también en ese lugar apoyando, y se ganaron para el Señor mujeres y también se ganaron niños. Qué lindo que juntos podamos servirle al Señor. Decimos amén a eso. Así que el llamado es, escúcheme esto, que nosotros unidos para exaltar el nombre de Cristo Jesús podamos saciar a las multitudes que tienen hambre. La iglesia no está llamada solo a quedarse aquí. Está bonita la iglesia, hay una asistencia muy linda hoy, pero que entendamos todos los que estamos aquí, que Dios nos bendice a nosotros para que juntos salgamos a saciar las multitudes. Y yo creo que Dios tiene esta niñez, y ahorita el pastor Ariel va a hacer algo especial para poder saciar multitudes. Recuerdo una historia, escúcheme esto. Se dice de una historia donde un niño, un jovencito, tenía hambre y llegó a una casa y golpeó. Salió una señora, mediana edad, y le dijo, yo tengo hambre, ¿me puede dar algo de comer? Y la historia dice que le dio un vaso de leche y le dio comida. Y lo bendijo y lo amó. Y el niño se fue. Después el niño creció, pudo estudiar, quiso ser médico, estudió para ser médico y fue un gran profesional. Llegó a ser el director de una gran clínica. Y dice que estando director de la clínica, llegó una anciana enferma y tenían que atenderla. Y por algunas referencias, él descubre que esa anciana fue la señora que un día le dio el vaso de leche. Le dijo, un día tú me quitaste el hambre. Me diste un vaso de leche y comida y nunca lo olvido. Y hoy yo te puedo agradecer atendiendo tu salud. Yo no estoy esperando que los niños nos hagan el mercado y nos den cosas. Pero qué lindo que cuando estos chicos crezcan, van a ser empresarios, profesionales, grandes siervos de Dios. Y nosotros podamos cosechar, verlos amar al Señor, verlos servir a Dios. Porque todos vamos para ancianos. Y ellos van a crecer. Y va a ser una generación de relevo. Pero que ellos, como son cuidados por papás, por familiares y por la iglesia, esta generación va a llegar muy lejos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es veraz. Hay multitudes que tienen hambre, están allá afuera. Y una estrategia que tú quieres usar es conectar generaciones. Hoy la iglesia te da gracias por los niños. Te doy gracias, la iglesia te da gracias porque ellos pertenecen al reino de los cielos, porque ellos nos inspiran por la fe que hay en los niños, por lo que han hecho hoy a través de la predicación, a través de las obras de teatro, nos han hablado, nos han bendecido y hoy los cubrimos con la sangre de Cristo. Los bendecimos para que al crecer en sus corazones permanezca el amor por ti, para que tú hagas con ellos señal para bien. Levántalos como grandes empresarios, industriales, comerciantes, excelentes profesionales, poderosos ministros de la palabra en las manos de Dios. Y en la sangre de Cristo todos los que estamos aquí como adultos, que el día que lleguemos ancianos y esta generación nos esté relevando, nos gocemos de verlos llenos del Espíritu Santo, amándote y sirviéndote de todo corazón. Levantemos la mano a los adultos y digámosle, Señor, ayúdame a dejar huellas bonitas en el corazón de los niños. Si alguien sabe, escúcheme, si alguien sabe que ha dejado una mala huella, por cualquier circunstancia, no quiero decir, pero por cualquier circunstancia, no guarde silencio, no lo deje en el silencio. Es más valiente y aunque a veces incomoda, es mejor decirle, perdóname por la manera en que te grité, te maltraté. No quiero que tu corazón albergue heridas, dolores, resentimientos. Quiero que al crecer tú tengas buenos recuerdos. Y un recuerdo lindo es que así como fallé, también estoy aquí para pedirte perdón. Y en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a los adultos a ser amigos de los niños, sembrar en ellos, orar por ellos, bendecirlos de todas las maneras, cuidarlos,
para que ellos crezcan amando y sirviendo a tu nombre. En Cristo Jesús proclamo una iglesia que tiene conexiones generacionales por el Espíritu Santo para juntos cumplir el propósito por el cual has establecido la iglesia. En el nombre de Jesús, bendigo a toda persona que ha venido y proclamo la gloria de Dios, tu paz, tus milagros. Hoy nos has dicho que cuando nosotros no sabemos qué hacer, tú sabes qué hacer. Y tal vez alguien llegó a este lugar sin saber qué hacer, pero tú hoy le dices, no temas, porque yo sé qué hacer. Y hoy descansamos en las promesas del Dios omnipotente, en Cristo Jesús. Amén.